Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está el audio? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar un rato porque mucho descanso también hace mal. Bien, hoy vamos a finalizar de ver un tema que dejamos pendiente la semana pasada y que es importante para ir cerrando los conceptos que hemos estado construyendo, ¿verdad? Y ese tema es el que aparece titulado aquí en la diapositiva, que es precisamente el de los intervinientes en el proceso penal guatemalteco, ¿verdad? Aquí se los estoy poniendo con rojo y se los estoy subrayando. Entonces, el tema de hoy, y si podemos avanzar hacia las leyes penales especiales, también lo vamos a hacer, pues será el de los intervinientes en el proceso penal. Bueno, antes de empezar con este tema, pues quiero comentarles que estuve revisando la planificación semestral que iniciamos en noviembre del año pasado y a mí me parece que podemos finalizar el programa en los 6 meses que habíamos previsto. Lo único es de que como a veces se avanza un poco más en unos cursos, en otros se atrasa, pero eso también tiene que ver con el contenido. Entonces vamos a ir haciendo los ajustes que sean necesarios y vamos a tratar de respetar siempre lunes penal, jueves administrativo, viernes derecho de trabajo y sábado derecho procesal penal. Aunque a partir de esta sesión, pues ya penal y procesal penal empiezan a mezclarse, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando porque debemos de tomar en cuenta que penal y procesal penal, a mí me parece que es el que más contenido tiene, ¿verdad? Porque ahí hay dos áreas. Entonces, vamos a ir avanzando un poco más en eso. Entonces, vamos a seguir avanzando con nuestros horarios normales. Yo espero que la próxima semana podamos trabajar un par de días extras para ir avanzando lo más que podamos, ¿verdad? Bueno, por otro lado, también los que deseen que se les pregunte de forma directa aquí en la sesión o en sesiones aisladas, también me pueden avisar para poder ir también viendo ese tema. Y por otro lado, pues además de ver las leyes especiales, pues tenemos que ir viendo lo relacionado a la actualización. Entonces, por ahí más o menos va nuestro plan de finalización para este mes, ¿verdad? Entonces hay que seguir avanzando, ya estamos cerca del fin y tenemos que ir cerrando capítulos e ir avanzando hacia nuevas etapas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a analizar lo relacionado a los intervinientes en el proceso penal. Bueno, debemos de recordar nuestro esquema inicial, que se los estoy poniendo aquí en la pantalla. Este esquema general es el que nos ayuda a ubicar lo que nosotros estamos retomando hoy, ¿verdad? Se recuerdan que primero estudiamos los fundamentos que prácticamente están aquí en donde se los estoy encerrando en color verde. También ya estudiamos, y esto es muy importante, lo relacionado a los procedimientos que incluyen los recursos. Y pues ahora nos vamos a centrar en lo que son los intervinientes, ¿verdad? Es decir, las personas que activan o actúan o realizan las normas y por lo tanto los procedimientos penales. Entonces vamos a estar aquí en nuestro tercero y último de los temas básicos para irnos ubicando, ¿verdad? Bueno, entonces debemos de ubicarnos para no perdernos en el examen, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver intervinientes y pues se recuerdan que hablamos de que los intervinientes pues son aquellas personas que cumplen con una función de las tres funciones esenciales que hay en el procedimiento común, como lo es la de acusar,
la de defender o la de juzgar, ya sea que tengan la titularidad de esas funciones o bien apoyen a los titulares de esas funciones. Entonces, aquí, pues, como lo vamos a ver más adelante, se da un triángulo, el triángulo de la justicia, si le podemos llamar así, en donde tenemos al juez que realiza la función jurisdiccional, al Ministerio Público que realiza la acción preparatoria de la acción penal y ejerce la acción penal, y la defensa, ¿verdad? Que está a cargo del sindicado y del defensor. Y aparte, pues al Ministerio Público lo puede apoyar la víctima o el agraviado que se convierte en querellante adhesivo y otros actores que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, los intervinientes en el proceso penal son los que aparecen en el triángulo de la justicia con una función especial de juzgar, acusar o defender, o bien ayudar a esos sujetos. Vamos a tomar en cuenta también de que en el caso de los testigos y los peritos, pues no son considerados intervinientes en el proceso penal, sino que son considerados órganos de prueba, están del lado de la prueba, ¿ya? Entonces, no confundamos esos dos ámbitos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar que los intervinientes en el proceso penal están los sujetos procesales y los auxiliares de los sujetos procesales. Dentro de los sujetos procesales tenemos a los esenciales, el juez, el Ministerio Público, el sindicado y el defensor, y los no esenciales, al agraviado, que se puede convertir en querellante adhesivo, y al tercero civilmente demandado en algunos casos, ¿verdad? Y también tenemos a los que ayudan a los sujetos procesales, como el caso del consultor técnico y la Policía Nacional Civil. Bueno, entonces este esquema que tenemos aquí pequeño, lo vamos a agrandar y lo vamos a nutrir de un poco más de información. Y aquí tenemos nuestro esquema que es un poquito más completo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, solo que aquí está en un diagrama diferente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos en esta parte color naranja, en el centro un triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos un triángulo y lo que se pretende representar ahí se recuerdan que pues la justicia penal lo que pretende es averiguar la verdad de lo que sucedió en tiempo, lugar y modo en el momento de la conducta humana delictiva, averiguar la verdad y sobre esa verdad, pues condenar al culpable o bien absolver al inocente, ¿verdad? Pero no es suficiente con esa idea de que sobre la base de la verdad se debe de condenar al culpable y absolver al inocente, sino que también por el nivel técnico que ha alcanzado la justicia penal, pues debemos de aplicar lo que es el derecho penal, la teoría del delito, la teoría de la pena, y también debemos también tomar en cuenta el derecho procesal penal con toda la teoría del proceso penal. Entonces, estas reglas son las que le van a servir al Estado para averiguar la verdad y sobre la verdad administrar justicia, condenar al culpable y absolver al inocente. Entonces, esa es la idea que está aquí en este triángulo, ¿verdad? Y pues aquí tenemos una sala de debates en donde pues aquí se aplican tanto los conocimientos penales sustantivos como los conocimientos procesales penales, ¿verdad? Pero lo que nos trae a esta sesión es precisamente analizar a los intervinientes en el proceso penal, ¿verdad? A los intervinientes. Bueno, como les dije, los intervinientes se consideran intervinientes las personas que participan en el proceso penal, ya sea del lado de la acusación, ya sea del lado de la defensa, o bien del lado del juzgamiento, es decir, acusando, defendiendo o juzgando. Entonces, hay alguien que acusa, hay alguien que defiende, hay alguien que juzga y que decide. Entonces,
Los que cumplen esos roles son a los que conocemos como los intervinientes, pero también se consideran intervinientes a los que ayudan a los que cumplen con esos roles, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que los que cumplen con esos roles son, por ejemplo, el Estado a través del juez penal cumple con la función jurisdiccional, artículo 203 y 204 de la Constitución. El Estado a través del juez penal cumple con la función jurisdiccional. El Ministerio Público cumple con la función de investigación y ejercicio de la acción penal y lo ayuda el querellante adhesivo, quien es precisamente la víctima. Y del otro lado tenemos que la función de defensa, la función de defender, la ejerce el sindicado y el defensor. Entonces aquí tenemos a los tres titulares de las funciones fundamentales de la justicia penal en Guatemala: el juez penal, el Ministerio Público y el sindicado y el defensor. Esos son los tres sujetos principales, ¿verdad? Pero a esos sujetos los pueden ayudar algunos otros, ¿ya? O pueden aparecer algunos otros intervinientes que se pueden ubicar sobre todo del lado de los acusadores o del lado de la defensa. Por ejemplo, aparece el querellante adhesivo, por ejemplo, que en este caso pues ayuda al Ministerio Público. También aparece el tercero civilmente demandado, que en algunos casos pues aparece del lado de la defensa. Y hay otros intervinientes como lo son la Policía Nacional Civil, que ayudan al Ministerio Público o bien ayudan al juez. Bueno, al Ministerio Público lo ayudan en el sentido de que, por ejemplo, en un allanamiento, pues se puede pedir auxilio a la Policía Nacional Civil para que se realice el allanamiento. O al juez lo ayudan con detener al sindicado. Entonces, la Policía Nacional Civil tiene ciertas funciones que van en función de apoyo al Ministerio Público o al juez, ¿verdad? Y en el caso de los consultores técnicos, que si bien es cierto, pues normalmente ayudan a la defensa, también lo pueden hacer con el querellante adhesivo. Ya, el consultor técnico puede ayudar a estos dos. Entonces, por favor, vayamos viendo aquí cómo es que se van distribuyendo los roles, los diferentes intervinientes, ya sea roles titulares o bien roles de apoyo, ¿verdad? Entonces, y hay otros que pueden estar y otros que no pueden estar, ¿verdad? Bueno, entonces, ellos son los intervinientes. Bueno, los intervinientes del proceso penal se clasifican en dos formas. Las primeras son los sujetos procesales. Ya, los sujetos procesales son los que tienen una función titular en una de las tres funciones fundamentales de la justicia. Entonces, el juez es sujeto procesal porque administra justicia. El Ministerio Público también es sujeto procesal porque investiga y acusa. El querellante adhesivo es sujeto procesal porque ayuda en la investigación al Ministerio Público y lo ayuda también en la acusación. El sindicado y el defensor, pues, defienden. Entonces, estos son los sujetos procesales, todos los que tengan una función directa de juzgar, acusar o defender. Y aquí aparece también el tercero civilmente demandado, quien pues defiende sus derechos ante la demanda civil promovida dentro del proceso penal. Entonces, los sujetos procesales son las diferentes personas
que participan de manera titular o coadyuvando con los titulares en la función de juzgar, en la función de investigar y acusar y en la función de defensa. Ellos son los sujetos procesales. Ahora, ¿quiénes son las partes? Las partes son las que están en conflicto. Las partes son las que se están peleando, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿quiénes son las partes? Entonces, las partes, porque el Ministerio Público y el querellante acusan y la defensa se defiende. Entonces, el Ministerio Público y el querellante dicen el acusado le disparó a la víctima. Y el acusado y su defensor indican el acusado no le disparó a la víctima. Entonces, tenemos una afirmación y tenemos una negación. Entonces, aquí se da el conflicto. Entonces, los que están directamente involucrados en el conflicto, teniendo un interés parcial, son las partes. Y aquí las partes serían el Ministerio Público, que es el que pretende una condena, el querellante adhesivo, que también pretende una condena, el sindicado, que pretende una absolución, y el defensor, que también pretende una absolución. Y si hay tercero civilmente demandado, también pues va a pretender la absolución. Entonces, por favor, las partes son las que están en conflicto, son las que se están peleando, ¿ya? Jurídicamente hablando. Ellas son las partes, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, debemos de distinguir entre los sujetos procesales y las partes. El juez penal, por favor, aquí está el juez penal es sujeto procesal, porque decide y juzga, el juez penal. El Ministerio Público y el querellante adhesivo, como investigan y acusan, son sujetos procesales. El sindicado, la defensa y el tercero civilmente demandado también son sujetos procesales, porque defienden. Entonces, los tres, en las tres áreas que se desempeñan son sujetos procesales, pero partes únicamente tenemos al MP y al querellante y a la defensa, ¿verdad? El juez no es parte. El juez no tiene un interés parcial dentro del proceso. El juez va a impartir justicia de acuerdo a la ley. No está del lado de la defensa ni del lado de los acusadores. El juez debe de administrar justicia conforme a la ley. En ese sentido, pues podemos afirmar que todos son sujetos. Vamos a ver. Todas las partes son sujetos procesales, pero no todos los sujetos procesales son partes. Bueno, entonces, ¿por qué todas las partes son sujetos procesales? Porque acusadores y defensa, pues, cumplen una función dentro de la justicia penal. Entonces, son sujetos procesales, igual que el juez. Entonces, las partes son sujetos procesales. Pero todas las partes son sujetos procesales, pero no todos los sujetos procesales son partes. ¿Por qué no todos? Porque el juez penal no es parte. El juez penal solo es sujeto procesal, ¿ya? Por favor, para finalizar con este tema, podemos decir que el juez penal es sujeto procesal. Aquí lo vamos a poner, SP. El MP y el querellante son sujetos procesales. Y el defensor y el sindicado y el tercero civilmente demandado son sujetos procesales. O sea, los tres, todos ellos son sujetos procesales. Ahora veamos quiénes son parte. El juez no es parte. Los acusadores, es decir, el Ministerio Público y el querellante, sí son parte. El sindicado, el defensor y el tercero civilmente demandado también son parte. Ya, son parte. Entonces, por favor, veamos este juego de conceptos para que no nos equivoquemos, ¿verdad? Solo me hizo falta ubicar acá al tercero civilmente demandado. El tercero civilmente demandado aparece
según sea el caso, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, ubiquemos estos detalles. Bueno, vamos a estudiar cada uno de estos sujetos procesales y también los auxiliares, tanto la Policía Nacional Civil como los consultores técnicos, para irlos conociendo en algunos detalles, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el juez penal. El juez penal, quien es delegado del Estado. Entonces aquí en la diapositiva, pues les indico que los jueces penales están aglomerados y están organizados y regidos por el organismo judicial, ¿verdad? Uno de los tres organismos del Estado. Está el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Entonces, ahí están los jueces penales, ¿verdad? Bueno, los jueces penales se caracterizan por dos cualidades, dos características, dos atributos. Bueno, en la doctrina se le atribuyen una serie de nombres, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es de que para ser juez penal hay que tener jurisdicción, como aparece aquí en la diapositiva y se los estoy subrayando, hay que tener jurisdicción y hay que tener competencia. Entonces se recuerdan que esto de la jurisdicción y la competencia es un tema general. Se va a aplicar a los jueces penales, a los jueces de lo contencioso administrativo, a los jueces en materia de trabajo, a los jueces civiles, a los jueces mercantiles, a los jueces en materia de familia, a los jueces constitucionales, etc. El juez, para ser juez, necesita tener jurisdicción y necesita tener competencia, ¿ya? Esto es inevitable. Ahí no podemos nosotros despojar al juez de estas dos cualidades que son fundamentales para su función jurisdiccional. Pero vamos a recordar entonces qué es la jurisdicción. La jurisdicción, pues, es la facultad, es la atribución que tiene el juez para administrar justicia, ¿verdad? Esa es la jurisdicción. Entonces veamos, por favor, en el artículo 203 y 204 de la Constitución Política, y ahí dice que la justicia en Guatemala se imparte conforme a la Constitución y la ley, y que los tribunales son los que imparten esa justicia, ¿verdad? Entonces, la jurisdicción es la facultad que tiene el juez, es la atribución que tiene el juez para administrar justicia, de acuerdo a la Constitución y la ley, artículo 203, artículo 204 de la Constitución Política. Pues entonces, esta definición pues es ampliamente conocida por ustedes, pero sí hay que afinarla bien, explicarla y defenderla bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cualquiera de nosotros, pues no tiene jurisdicción, porque no podemos juzgar ni promover la ejecución de lo juzgado, porque todavía no tenemos jurisdicción, porque no somos jueces. Si fuéramos jueces, pues entonces tuviéramos jurisdicción. Entonces la jurisdicción le da al juez la facultad o atribución de administrar justicia, ¿verdad? Conforme a la ley. Bueno, la jurisdicción le da al juez ciertas facultades especiales, ¿verdad? Las que hemos conocido como la notio, la coertio, la judicium y la vocatio, ¿verdad? Es decir, la facultad que tiene el juez para conocer, notio, para convocar, vocatio, para juzgar, judicium, para coaccionar, coertio, y para ejecutar, executio. Entonces, ahí tenemos nosotros esos 5 elementos: la facultad de conocer, convocar, obligar, juzgar y ejecutar. Bueno, si veamos la Constitución Política, el Código Procesal Penal,
En el artículo 37 dice, corresponde, dice, a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Entonces subrayen ahí, conocimiento. ¿Qué elemento tenemos ahí? La facultad de conocer, la notio, ¿verdad? La notio. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer de los procesos penales. Decidirlos, es decir, juzgar, ahí tenemos la judicium, decidirlos, estamos en el 37 del Código Procesal Penal, y ejecutar sus resoluciones. Entonces ahí tenemos la ejecución, ¿verdad? La ejecución. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional, en todo o en parte, o aquellos cuyos efectos se produzcan en él. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Entonces aquí todavía nos cabría otro detalle que sería características, ¿verdad? Características. Irrenunciable e indelegable. Entonces el juez penal no puede delegar la jurisdicción, no le puede decir al juez civil o en materia de trabajo, etcétera, que sea él el que juzgue, ¿verdad? Le corresponde al juez. Es salvo los casos de que ya conocemos como del exhorto, del suplicatorio o bien del despacho, ¿verdad? Que en ese caso, pues, se puede delegar, pero porque la ley lo autoriza, ¿verdad? Pero es porque la ley lo autoriza. Bueno, entonces, ahí tenemos la facultad de conocer, de juzgar y de ejecutar. Bueno, la facultad de convocar, un ejemplo lo podemos encontrar en la citación, ¿verdad? En el 173, porque el juez puede llamar al proceso a cualquiera de las personas y eso lo puede hacer a través de la citación o bien de la orden de aprehensión, por ejemplo. En el caso de la coerción, debemos de tomar en cuenta de que todos estamos obligados a obedecer a los jueces penales. Dice el artículo 9, dice, los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces el respeto y consideración, dice. Las órdenes, resoluciones o mandatos de los mismos dicten en ejercicio de sus funciones serán acatadas. Artículo 9, ¿ya? Entonces, en el artículo 9 tenemos la obligación de cumplir con los mandatos judiciales, es decir, la coerción. Entonces, ahí tenemos algunos artículos que nos dicen claramente las 5 facultades que tiene un juez por el hecho de tener jurisdicción. Bueno, la jurisdicción, como ya les manifesté, está en el artículo 203, 204 de la Constitución, también en la ley del organismo judicial y en el Código Procesal Penal en estos artículos que les estoy mencionando, ¿verdad? Bueno, la jurisdicción es irrenunciable, ¿verdad? El juez no puede decir, bueno, como este caso es muy delicado, porque este caso es del presidente de la República, este no lo voy a conocer, entonces voy a renunciar. Entonces, en este caso, pues el juez debe de conocer y decidir, ¿verdad? Tampoco puede delegar, por ejemplo, en sus colaboradores, como lo son los auxiliares, como los oficiales o los secretarios, la función jurisdiccional, excepto, como ya les dije, el caso de los exhortos, el caso de los despachos o de los suplicatorios que ya hemos conocido en la parte general, ¿verdad? En esos casos sí se puede delegar la jurisdicción para ciertos actos nada más, pero en otro juez. Bueno, entonces ahí tenemos lo relacionado a la jurisdicción. Ahora veamos el tema de la competencia. La competencia
se ha definido como el límite de la jurisdicción. Así se ha definido la competencia, ¿verdad? Pero cuando analizamos esta definición, pues vemos que es una definición que, pues como que nos deja en las mismas, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de buscar un poquito más de detalles explicativos para comprender qué es la competencia. Entonces, esa definición de la competencia, perdón, es el límite de la jurisdicción. Puede ser que al examinador no le guste, ¿verdad? Por ejemplo, pues, si me la dieran a mí, yo les dijera, bueno, o sea, es una definición inicial, pero explíqueme qué es la competencia en términos más precisos. Entonces, la competencia, para definirla con mayor detalle, podemos decir que la competencia es la preferencia, es la preferencia, es la preferencia que tiene un juez determinado para conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás jueces, con exclusión de los demás jueces. Entonces, un juez específico es el preferido por el Estado y por la ley y excluye a los demás, ¿ya? Entonces, esa es una definición un poquito más precisa de lo que es competencia. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que en Guatemala, pues hay un montón de jueces de primera instancia penal, ¿verdad? Hay por lo menos 22, porque 22 son los departamentos, pero vamos a suponer que hay 100 jueces de primera instancia penal. Pero en eso, aquí en Cobán, pues asaltan a una señorita y le roban el dinero y su celular. Entonces, la competencia implica que ese caso que ocurrió aquí en Cobán, en la zona 2, ese caso concreto, debe de ser conocido por un juez específico. No va a ser conocido por los 100 jueces, sino que de esos 100 jueces, uno va a conocer y la ley ya lo señaló y los demás van a quedar excluidos, ¿ya? Entonces, de esos 100 jueces, uno es el preferido y ese uno es el juez de primera instancia penal de Alta Verapaz. Entonces, no puede conocer el de Baja Verapaz, el de Petén, el de Izabal, el de Quiché, el de Huehue, el de Xela, el de la capital del mundo, el de la ciudad de Las Palmeras. No. O sea, todos esos jueces quedan excluidos. El preferido por la ley es el de Alta Verapaz. ¿Por qué? Porque aquí ocurrió el hecho. Entonces, en donde ocurre el hecho es un criterio de competencia. Pueden haber 1000 jueces, pero uno es el preferido. Y en este caso es el juez de primera instancia penal de Alta Verapaz. Entonces, lo que necesito es que veamos el sentido utilitario de la definición de competencia. Por eso, si repasamos, por favor. Entonces, veamos, por favor, dice, competencia es la preferencia de un juez específico para que conozca de un caso específico bajo ciertos criterios establecidos, con exclusión de los demás. Pueden haber 1000, pero solo uno es el preferido, porque hay ciertos criterios que lo ubican a él como preferido. Y esa es la competencia, ¿verdad? Entonces, eso de decir la competencia es el límite de la jurisdicción como que me deja más peor, ¿verdad? Disculpe la expresión. Entonces debemos de dar una definición un poquito más técnica, ¿verdad? Entonces, un juez, para ser juez, va a tener jurisdicción, que es la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Y competencia es esa atribución que tiene el juez de ser preferido, con exclusión de los demás, de determinados asuntos, bajo ciertos criterios establecidos. Esa es la definición. La competencia, como ustedes saben, pues tiene varias clases, pero en materia penal me parece que las que más nos interesan son la competencia por jerarquía,
la competencia por territorio y la competencia por materia. Y ahora, en algunos casos, la competencia por turno. Pero esta no está muy generalizada en ciertas áreas del territorio nacional, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando por ejemplo, un X, o sea, yo, por ejemplo, disculpen que el yoísmo, ¿verdad? Por ejemplo, mi persona, Álvaro Enrique Sontaica, pues ahorita no soy juez, entonces yo no tengo jurisdicción, no tengo competencia. Pero si el Estado me diera jurisdicción y el Estado me diera competencia, entonces me convierto en juez, porque ya voy a poder juzgar ciertos casos determinados. Pero como ahorita no lo soy, no tengo jurisdicción, no tengo competencia. Vamos a suponer a un juez, por ejemplo, al licenciado Germán Cal, por ejemplo, el IC, pues, tiene jurisdicción y tiene competencia. Por eso es juez, ¿ya? Ahora, ¿quién le da la jurisdicción a una persona particular para convertirla en juez? El Estado. ¿Quién le da la competencia a una persona para convertirla en juez? El Estado, ¿ya? A través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia nombra a don Álvaro Enrique Sontaica como juez de paz, por ejemplo, ahí le está dando jurisdicción, le está dando el nombramiento de juez, le está dando jurisdicción. Pero le dice, mire, fíjese que usted va a ser juez de paz penal de Cobán. Entonces le está dando su competencia, porque le está diciendo juez de paz en la menor jerarquía, penal, materia, de Cobán, territorio. Entonces ahí le está dando la competencia en estos tres criterios, jerarquía, territorio y materia. Entonces, por favor, en el nombramiento que hace la Corte Suprema de Justicia, ahí va incluida la jurisdicción que le está otorgando a la persona que la convierte en juez y le está otorgando la competencia a la persona para convertirla en juez, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, esas ideas las deben de tener claras. Para los efectos correspondientes, porque entonces es importante, aquí les preparé otra diapositiva en donde aparecen, más tardecito, a mí se me olvidó con eso de que había que descansar y todos estábamos agotados de las 2 semanas fuertes de trabajo que tuvimos, pues se me olvidó mandarles los modelos de los recursos, pero ya los ubiqué y pues con las diapositivas de hoy se los voy a mandar más tardecito, ¿verdad? Si no, por favor, ahí me recuerdan, porque se me va el avión, ¿verdad? Hay tantas cosas que hay que retomar. Entonces, por favor, veamos, aquí tenemos los tribunales penales, primeramente organizados por jerarquía, ¿verdad? Esta es la competencia jerárquica, la competencia jerárquica. Entonces tenemos hasta abajo de la jerarquía a los juzgados de paz penal, ¿verdad? Juzgado de paz penales, ¿ya? En el siguiente nivel tenemos a los juzgados que conocen en primera instancia, en primera instancia. Y aquí tenemos a varios juzgados. Tenemos a los juzgados de primera instancia, tenemos a los tribunales de sentencia y tenemos a los juzgados de ejecución penales. Todos son penales. Bueno, aquí, por favor, debemos de observar algunos otros detalles que vamos a ver más adelantito. Aquí, en el siguiente nivel, tenemos a las salas de la Corte de Apelaciones. Ya, aquí tenemos en la segunda instancia, ¿verdad? Y de ahí tenemos la Cámara Penal, que es el siguiente nivel, y la Cámara Penal pues pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces, esta es la distribución jerárquica de los juzgados penales, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, aquí podemos hacer nosotros diversos análisis. El juez de paz tiene jurisdicción y competencia. Los jueces que conocen en primera instancia tienen jurisdicción y competencia. Las salas de la Corte de Apelaciones tienen jurisdicción y competencia. Y la Cámara Penal tiene jurisdicción y competencia, ¿verdad? Bueno, ahora veamos lo siguiente. Tenemos los juzgados de paz. Los juzgados de paz tienen un solo juez. Entonces, son unipersonales, bajo el criterio que ha utilizado tradicionalmente la doctrina.
Los jueces de paz son unipersonales. Los juzgados de primera instancia penal son unipersonales porque solo tienen un juez. Los tribunales de sentencia, recuérdense que tienen 3 jueces, son colegiados. Pero a raíz de una de las últimas reformas que se le hizo al Código Procesal Penal, los tribunales de sentencia pueden conocer de algunos casos de manera colegiada, es decir, los 3 jueces, o bien pueden conocer de manera unipersonal. Entonces, por favor, aquí recordemos ese detalle. Los juzgados de ejecución penal son juzgados unipersonales, ¿ya? Unipersonales, porque solo tienen un juez, aunque este fenómeno está variando, porque hay juzgados actualmente que, si bien es cierto, son juzgados de ejecución en donde conoce un juez un determinado asunto, también lo es que en ese juzgado hay varios jueces que conocen unilateralmente de los asuntos que se les asignan. Y a estos juzgados, pues son los a los que se les conoce como los juzgados, ahorita se me fue la palabra, permítame, juzgados colectivos, juzgados pluripersonales, los juzgados pluripersonales. En Cobán tenemos los juzgados de familia que están conformados de manera pluripersonal. Entonces, por favor, no confundamos los tribunales colegiados con los juzgados pluripersonales, ¿ya? Los tribunales colegiados, que son los que están integrados por varios jueces, tenemos a los tribunales de sentencia, tenemos a las salas de la Corte de Apelaciones y tenemos también a la Cámara Penal. Esos son tribunales colegiados. Los tribunales de sentencia tienen 3 jueces. Las salas de la Corte de Apelaciones tienen 3 magistrados. Y la Cámara Penal tiene 4 magistrados constantes. Y, por ejemplo, los tribunales de sentencia, los 3 jueces, los 3 juntos conocen de un caso determinado. Las salas de la Corte de Apelaciones, los 3 magistrados conocen de un asunto determinado, así concreto, ¿verdad? Y la Cámara Penal también conoce los 4 magistrados conocen de un asunto concreto. Entonces, esos son los tribunales colegiados. Todos los jueces conocen el mismo caso y lo discuten. Y entre todos lo deciden. Ese es el tribunal colegiado. Cámara Penal, salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de sentencia. Ahora, el fenómeno especial se da en los tribunales de sentencia. Porque en los tribunales de sentencia hay casos que lo conocen los 3 jueces juntos, pero hay otros casos que los conocen de manera individual. Por ejemplo, el caso A le toca al presidente, el caso B le toca al vocal 1 y el caso C le toca al vocal 3. Entonces, esto solo se da en los tribunales de sentencia. Bueno. Otra idea de trabajo que tienen los tribunales colegiados son las ponencias. Por ejemplo, el tribunal de sentencia va a conocer de un asesinato. Vamos a ver, el acusado X de asesinato. Ese caso lo va a conocer el tribunal de sentencia, los 3 jueces. Pero le asignan a un determinado juez para que él se haga cargo de él internamente en el tribunal y sea el que pues tenga en orden el expediente, que siga el procedimiento correspondiente y que sea el que pues el encargado de recoger toda la información necesaria para dictar la sentencia. O sea, es como el encargado de darle seguimiento al caso internamente en el tribunal. Entonces, pero al final el tribunal es el que decide, los 3 jueces. Y entonces aquí se trabaja a través de ponencias, ¿ya? Pero la ponencia es más que todo una organización interna del tribunal. Es una organización interna en donde se asigna un caso a un juez como encargado de la causa, ¿ya? Bueno. Entonces, por favor,
tengamos claridad en esto. Ahora veamos que no debemos de confundir los juzgados pluripersonales. Los pluripersonales. En donde más se está utilizando los juzgados pluripersonales es en los juzgados de ejecución. ¿Qué pasa con los juzgados de ejecución? Los juzgados de ejecución solo tienen un juez, el juez de ejecución. Pero cuando son pluripersonales, en ese juzgado van a haber 3 jueces, o 4 o 5. Normalmente son 2 o 3, ¿ya? Entonces, cada juez de ejecución está en el mismo juzgado. Por ejemplo, está el juzgado primero pluripersonal de ejecución penal. Entonces, ese juzgado solo tiene una sede, solo tiene un local, tiene un secretario, tiene 3 oficiales, etcétera. Pero hay 2 o 3 jueces. Entonces, lo que hacen es que entra un caso y se lo asignan al juez A. Entra otro caso y se lo asignan al juez B. Entra otro caso y se lo asignan al juez C. Y así se van repartiendo los casos. Entonces, cada juez conoce de un caso determinado. En ningún caso los 3 jueces van a conocer de un solo caso. En ningún caso, ¿ya? Porque no es juzgado colegiado, sino que es juzgado unipersonal, pero pluripersonal. Es decir, que hay varios jueces, pero cada juez conoce de un caso determinado. En ningún caso, 2 o todos los jueces van a conocer de un caso específico. Entonces, esos son los juzgados pluripersonales que están funcionando en ejecución penal o en el caso de los juzgados de familia, ¿verdad? ¿Por qué se ideó la fórmula de los juzgados pluripersonales? Por la falta de instalaciones, de presupuesto para contratar más personal. Entonces, por ejemplo, en vez de que hayan tres juzgados en 3 sedes diferentes, pues solo hay una sede y hay 3 jueces ahí. Y hay un secretario y hay auxiliares para los 3 jueces. Entonces, eso de alguna manera genera la posibilidad de ahorrarse una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, estas son implementaciones o modificaciones que se le van haciendo a la justicia, a la organización tribunalicia de penales para ir optimizando y acelerando la justicia penal, ¿verdad? Me parece que muchas de estas ideas son correctas, ¿verdad? Porque no todo es malo, ¿verdad? Nos hemos creado la idea de que todo lo que hace la administración pública es malo, es corrupto. No, no es así. Yo creo de que hay que ser racionales, hay que ser objetivos, imparciales, y me parece que hay ideas que son muy buenas y que se han implementado, ¿verdad? Sin lugar a dudas, hay buenos funcionarios que pues cumplen con su función, ¿verdad? No todo lo que sucede en la administración pública es malo, si no estuviéramos peor, ¿verdad? Entonces me parece que aquí hay muchas ideas que han sido buenas, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, veamos cómo se conforman los juzgados y los tribunales penales. Bueno, ahora veamos otra idea. Se tiene la errónea idea, por ejemplo, que los tribunales de sentencia son de superior jerarquía a los juzgados de primera instancia. Y no es así. Es cierto que los tribunales de sentencia son 3 los jueces y que el juez de primera instancia solo es 1. Pero eso no quiere decir que sean superiores en jerarquía. Entonces, los juzgados de primera instancia, los tribunales de sentencia y los juzgados de ejecución están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel. Conocen en primera instancia, ¿ya? Lo único es que conocen de diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, vamos a ver que los jueces de paz conocen del juicio por faltas, ¿verdad? El juicio por faltas. Ahora están conociendo en algunos municipios del procedimiento por delitos menos graves. Pero estos jueces de paz que conocen esos asuntos lo hacen conociéndolo en primera instancia. O sea que al final los jueces de paz conocen en primera instancia
de los juicios por faltas, procedimientos por delitos menos graves, eso los conocen los jueces de paz en primera instancia, ¿ya? Los jueces de paz, si miramos el artículo 44, vamos a ver que también conocen a prevención y de algunas diligencias relacionadas con el procedimiento común. Pero esto es porque los juzgados de primera instancia penal, pues normalmente no están de turno, tienen un horario ordinario de lunes a viernes de 8 a 3:30. Entonces, si hay un detenido el viernes o el sábado o el domingo, o hay que hacer un allanamiento el viernes en la noche, perdón, el sábado o el domingo, un día festivo, entonces lo hacen los jueces de paz. Entonces, los jueces de paz conocen en primera instancia de los juicios por faltas, de los procedimientos por delitos menos graves y de algunas diligencias urgentes en el procedimiento común. Algo importante es que los jueces de paz en ningún caso van a dictar auto de procesamiento o van a aplicar medidas sustitutivas en delitos que correspondan al procedimiento común, ¿ya? Eso no lo van a hacer los jueces de paz, ¿ya? Bueno, los juzgados de primera instancia, que les estoy subrayando aquí en la diapositiva, estos juzgados debemos de recordar que conocen de la fase de investigación y conocen de la fase intermedia, así como conocen del ofrecimiento de pruebas como parte del juicio, ¿ya? Ya la Corte de Constitucionalidad, como lo vimos en su oportunidad, ha indicado que la audiencia de ofrecimiento de pruebas forma parte del juicio, como la preparación que se le debe de dar al debate. Entonces, los juzgados de primera instancia conocen en primera instancia de la fase de investigación, fase intermedia y ofrecimiento de pruebas para el debate. Los tribunales de sentencia se recuerdan que siempre están en la primera instancia, pero conocen del debate, dictan sentencia de primer grado y en su caso conocen de la audiencia de reparación digna. Esas son las competencias que el tribunal de sentencia tiene. Y los juzgados de ejecución que conocen en primera instancia de la fase de ejecución y todas sus incidencias, ¿verdad? Las salas de la Corte de Apelaciones, pues conocen. Por favor, veamos el Código Procesal Penal. Ahí se indica en el artículo 49 lo que conocen las salas de la Corte de Apelaciones. Conocen de los recursos de apelación genéricos, los recursos de apelación genéricos, conocen del recurso de apelación especial, conocen del recurso de queja. Entonces, por favor, veamos ahí en el artículo 4.9 del Código Procesal Penal. Y la Cámara Penal, que recuérdense que la Corte Suprema de Justicia tiene 13 magistrados, 13. Entonces, uno de ellos es el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema, no integra Cámara. Los otros 12 se dividen en 3 grupos, ¿ya? En 3 grupos, de 4 magistrados cada grupo. El primer grupo de 4 puede ser la Cámara Civil, el otro grupo de 4 puede ser la Cámara Penal y el otro grupo de 4 puede ser la Cámara de Amparo y Antejuicio. Entonces, a nosotros nos corresponde la Cámara Penal, ¿verdad? ¿Qué conoce la Cámara Penal? Veamos en el artículo 50, pues la Cámara Penal conoce de del recurso de casación y del recurso de revisión, ¿ya? Dentro de otras competencias que puede tener Cámara Penal, ¿verdad? Entonces, por favor, revisemos cómo es que se van distribuyendo el conocimiento del procedimiento común estos tribunales, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas que analizar, pero ya para finalizar también debemos de tomar en cuenta que los jueces pues deben de cumplir con ciertos requisitos para ser jueces, ¿verdad? Entonces, los que están sometidos al sistema de carrera, los jueces de paz,
y los jueces que conocen en primera instancia. Estos jueces ingresan al organismo judicial a través del sistema de carrera y para el efecto debemos de observar lo que dice la ley de la carrera judicial actual, ¿verdad? Entonces hay un proceso de oposición, de capacitación, de selección, de nombramiento, etcétera. O sea, es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Entonces, en donde debe de imperar los méritos de idoneidad, capacidad y honradez. ¿Ya? Entonces, estos jueces son nombrados de acuerdo al sistema de carrera. Ahora, los magistrados de sala de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia son los magistrados, estos magistrados ingresan al organismo judicial a través del sistema de comisiones de postulación, a través de comisiones de postulación. Y el periodo que ellos fungen es de 5 años, según la Constitución. Pero recuerden que pues ahora estamos en una situación especial, ya que la Corte de Constitucionalidad emitió opinión favorable para la prórroga del periodo de los actuales magistrados, ¿verdad? Y ya en octubre de este año van a cumplir 7 años en el cargo, ¿ya? Entonces, pues los examinadores le pueden pedir a usted su opinión respecto de ese tema. Entonces, yo le voy a compartir mi opinión, ¿verdad? Si a mí me preguntaran, yo diría de que es un mal necesario, ¿verdad? Es un mal necesario la actual situación y que se deben de deducir responsabilidades civiles, penales y administrativas, así como políticas a los responsables. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los responsables de iniciar los procesos no lo hicieron en tiempo y previendo todas las situaciones que se pudieron haber dado. Y esto ha generado pues una desconfianza, una mayor desconfianza de la población en el sistema de justicia. Y ha generado una falta de certeza jurídica y de institucionalidad del Estado en el sector justicia. Y que eso ya no debe de pasar, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, eso es un mal mensaje para nuestra vida jurídica y social y que también, pues, en este caso, el Congreso de la República debiera de analizar la situación para implementar la legislación correspondiente y evitar que esto suceda nuevamente, ¿verdad? Porque es muy malo que ya pues se haya vencido el periodo y hace casi 2 años y que las mismas autoridades sigan fungiendo en el poder sin haberse realizado los procesos democráticos en tiempo. Entonces, así muy rápida, pues esa sería mi opinión. Yo no sé, usted pues tiene que llevar una idea de qué podría opinar respecto de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Es lógico de que ya dada la situación, pues tenía que prorrogarse el periodo de los actuales magistrados, pero no debió suceder, ¿verdad? Y creo que entre más tiempo avanza, ahí sí que es peor la situación y no se ve por ningún lado que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo. Lo que se ve es que cada segundo que pasa, los que han manipulado este proceso, pues nos siguen ganando la partida a los que aspiramos a la construcción de un país democrático y republicano, ¿verdad? Pero bueno, esto pues hay que verlo por el momento como algo académico y tratar de preocuparse por eso en este momento, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, tenemos que ver eso también en este esquema, ¿ya? Bueno, esta es la competencia jerárquica. Ahora veamos que cada competencia jerárquica está relacionada con la competencia territorial. Veamos que los jueces de paz normalmente conocen a nivel municipal, es decir, la circunscripción municipal de acuerdo a la división administrativa de nuestro territorio nacional. Los juzgados que conocen y tribunales que conocen en primera instancia normalmente conocen a nivel departamental, normalmente porque hay excepciones. Por ejemplo, en municipios grandes como Coatepeque,
como Santa Lucía, Cochumalguapa, Misco, Villanueva, Amatitlán, algunos municipios grandes o que tienen mucha conflictividad penal, pues en esos municipios, o por el caso de San Pedro Carchá, por ejemplo, hay juzgados de primera instancia que conocen de algún o algunos municipios, ¿ya? De algún o algunos municipios, no necesariamente todo el departamento, ¿verdad? Pero esa es la excepción. Normalmente los juzgados de primera instancia, tribunales de sentencia y juzgados de ejecución conocen de un departamento. Pero a veces, como sucede con los juzgados de primera instancia, conocen de uno o algunos municipios. O a veces, como por ejemplo los juzgados de ejecución, conocen de algunos departamentos, son regionales. Pero la regla general es que sean departamentales. Las salas de la Corte de Apelaciones, la regla general es que sean regionales. Por ejemplo, las salas, la sala sexta de la Corte de Apelaciones Penales que está aquí en Cobán, pues conoce de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Ixcán, ¿verdad? Es regional. Pero también encontramos, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, que hay salas que tienen una circunscripción más reducida, ¿verdad? Y la Cámara Penal, que pues conoce a nivel nacional todos los recursos de casación, todos los recursos de revisión, los conoce la Cámara Penal. Los conoce la Cámara Penal, porque su competencia es territorial, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos, por favor, la competencia de acuerdo a la materia. Entonces, veamos que la Cámara Penal, perdón, que la competencia también es por razón de la materia. Y en este caso, pues nuestra materia sería la materia penal, ¿verdad? Los jueces conocen de materia penal delitos y faltas. Y algunos juzgados, especialmente en los juzgados de paz, que conocen por razón de turno, porque siempre están de turno las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pues normalmente pues ellos conocen de todo lo que ocurra en horarios en donde los juzgados de primera instancia no están funcionando. Pero, por ejemplo, en departamentos como el de Guatemala, el de Quetzaltenango y otros, en donde hay jueces de primera instancia de turno. Entonces, pues también la competencia puede ser por turnos, ¿ya? Bueno, para ir cerrando este tema del OJ, porque hay mucho que estudiar, aquí tenemos que estudiar la Constitución Política, la Ley del Organismo Judicial, el Código Procesal Penal y la Ley de la Carrera Judicial, como aparece aquí en el artículo 37 en adelante, ¿verdad? Bueno, veamos entonces que los jueces, cuando son nombrados, pues ahí adquieren jurisdicción, ¿verdad? Pero cuando son nombrados también se les da competencia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la Corte Suprema de Justicia nombra a X como juez, pero no es suficiente porque ahí le está dando jurisdicción. Ahora le tiene que dar competencia. Y le va a decir que lo nombra como juez de primera instancia. Entonces ahí le está dando jerarquía. Primera instancia de Quetzaltenango. Le está dando el territorio. Pero le dice juez de primera instancia de Quetzaltenango penal. Entonces ahí le está dando la competencia material. Y le va a decir que va a ser un juez con horario normal. Entonces él va a conocer de los procesos de lunes a viernes de 8 a 3:30. Ahora si le dice, mire, usted va a ser juez de primera instancia, jerarquía, de Quetzaltenango, penal, y va a conocer de todos los procesos que surjan en Quetzaltenango del viernes de 3:30 en adelante hasta el lunes siguiente, inmediato siguiente a las 8 de la mañana, entonces ese será su turno, ¿verdad? U otra forma de turnarse por 24 horas, etcétera. Eso ya va a depender de lo que organice
la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entonces, la Corte Suprema de Justicia cuando nombra a un juez le da jurisdicción y ahí le debe dar su competencia, juez de paz, de SENAU, por ejemplo, penal y si es por turnos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, que hay jueces de paz o jueces de primera instancia que tienen varias competencias. Por ejemplo, hay jueces que conocen, por ejemplo, donde no hay mucho conflicto, hay jueces de primera instancia que conocen de materia penal, civil y trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O bien hay jueces de paz que solo conocen materia penal o hay jueces de paz que conocen de materia penal y civil o de trabajo también. Por ejemplo, veamos el caso de Cobán. Veamos el caso de Cobán. En el caso de Cobán tenemos dos juzgados de paz. Tenemos dos juzgados de paz. Está el juzgado de paz penal, el juzgado de paz penal de Cobán, Alta Verapaz. La jueza de paz ahí es la licenciada Jacqueline Mesa, si no estoy mal, y queda aquí frente al Peñascal, como lo conocemos, o frente al IX, ¿verdad? O cerca de la oficina, dicen los muchachos, ¿verdad? El punto está de que ese es el juzgado de paz penal de Cobán, Alta Verapaz. Entonces, la jueza, la licenciada Mesa, es la que conoce de toda la competencia penal de ese juzgado, lo que suceda en Cobán. Pero tenemos también el juzgado de paz civil de Cobán, Alta Verapaz, que está a cargo de la licenciada Karen Sarj, si no estoy mal. Entonces, ella conoce de asuntos civiles a nivel del municipio, ¿verdad? Entonces, tenemos dos juzgados de paz. Y así pudieran haber, si fuera tanta la conflictividad aquí en Cobán, pudiera surgir juzgado primero de paz penal, juzgado segundo de paz penal, juzgado tercero de paz penal, pero solo hay uno, ¿verdad? Pero en la ciudad capital, en otros municipios pueden haber muchos más juzgados de paz, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el caso de los juzgados de primera instancia. En Alta Verapaz tenemos 4 juzgados de primera instancia que conocen en materia penal. Tenemos el juzgado primero de primera instancia penal y de narcoactividad de Alta Verapaz. Y la jueza ahí es la licenciada Úrsula Magnolia. Ella es la jueza de primera instancia penal, la jueza del juzgado primero de primera instancia penal. De ahí tenemos el juzgado segundo de primera instancia penal y de narcoactividad de Alta Verapaz. El juez ahí es el licenciado Isaías Caal. Él es el juez. Tenemos otro juzgado de primera instancia que es el juzgado de primera instancia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La jueza ahí es la licenciada Catalina Cortés, si no estoy mal, ¿ya? Y tenemos otro juzgado en Alta Verapaz cuya sede está en San Pedro Carchá y es el juzgado de primera instancia penal y de delitos contra el ambiente de Alta Verapaz, que está a cargo de la licenciada, disculpen el nombre ahorita, lo dejo en el tintero porque no he ido a ese juzgado a litigar, pero conozco. Fabiola Martínez. La licenciada Martínez, Choc Martínez es, ¿verdad? Gracias. Martínez Choc, Fabiola. Martínez Choc, gracias. La licenciada Martínez Choc, disculpas ahí con la LIC, pero de tanta información ahorita como no he ido ahí a ese juzgado, por eso que tal vez no se me ha quedado, no me recordaba el nombre. Sí, la licenciada Martínez Choc, Fabiola Martínez Choc, ella es la jueza, gracias, don Carlitos, la que está ahí de jueza, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los 4 juzgados de primera instancia penal. Ahora miren, pues, cuando litiguen, esto pues, se los aconsejo, vayan a la Secretaría de los Juzgados y pidan el número, por lo menos, del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la creación del juzgado. Entonces ustedes ahí van a ver el nombre correcto del juzgado, también la competencia por jerarquía, territorial y material y otros detalles, ¿ya?
Entonces, por favor, eso es lo que debemos de hacer los abogados, pero muchas veces nos olvidamos de ese tipo de situaciones y nos conformamos con ir a ver al juzgado y ver cómo está el rótulo y así lo copiamos. Eso es irresponsable. Lo que debemos de hacer los abogados es tener a la vista el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en donde crea el juzgado y todas sus modificaciones. Eso es lo correcto, compañeros, ¿ya? Entonces, por favor, litiguemos con responsabilidad. Dejemos de estar copiando malas prácticas de los abogados que ya tenemos tiempo de litigar, solo copiando memoriales, solo preguntando por teléfono. Está bien orientarnos. Yo todavía pregunto a muchos abogados que tienen conocimientos especiales para que me orienten, pero de ahí repaso la información y la verifico para tratar de no cometer errores. Entonces, por favor, litiguemos con responsabilidad y eso nos va a evitar muchos problemas, ¿verdad? Como estamos analizando el caso de Alta Verapaz, nos pasamos a los tribunales de sentencia. En Cobán, en Alta Verapaz, tenemos 3 tribunales de sentencia. Está el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Está el Tribunal Segundo de Primera Instancia, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, la Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Alta Verapaz. Y está el Tribunal de Sentencia Penal y de Femicidio de Alta Verapaz. Pues los nombres son bastante extensos, pero debemos de ver los acuerdos para establecer correctamente el nombre, ¿verdad? Entonces veamos que el Tribunal Primero de Sentencia, cuya sede está aquí en el primer nivel de la Torre de Tribunales frente al Parque de Cobán, ahí hay 3 jueces. El presidente es el licenciado Fabricio Hernández, uno de los vocales es el licenciado Germán Caal y el otro vocal es el licenciado Fidel Och. Ellos son los 3 jueces. En el Tribunal Segundo, aquí a media cuadra de mi casa, o donde vivo, perdón, está conformado de 3 jueces. El presidente es el licenciado José Alfredo Quiñones, uno de los vocales es el licenciado William Chen y el otro vocal es el doctor Luis Alejandro Paniagua Herrera. Entonces, ellos son los 3 jueces del Tribunal Segundo de Sentencia. Y los 3 jueces del Tribunal de Femicidio, así es como lo conocemos, así más prácticamente, pero sí hay que ubicar el nombre correcto. Está la jueza presidenta, quien es la licenciada, si alguien me recuerda el nombre, la licenciada Anabela Artola García. Sí, gracias, don Carlitos. Anabela Artola García, está uno de los vocales, es el licenciado Sosa, Barrio Sosa, y está el licenciado, pues ahorita como casi no voy a los tribunales de femicidio en esta época de COVID, no estoy llegando por ahí muy seguido, entonces tengo entendido que el licenciado Guidos, me parece que pidió su traslado para otro departamento y no sé si ya nombraron al nuevo juez. Parece ser que todavía está pendiente ese nombramiento. Entonces, compañeros, por favor, veamos que así están esos tribunales. Ahora veamos juzgados de las salas de apelaciones. Las salas, hay 2 salas en Cobán, hay 2 salas de la Corte de Apelaciones en Cobán. Recuérdense que la Corte de Apelaciones es todo el tribunal y ese tribunal se divide en grupos de 3 y cada uno de esos grupitos es una sala. Por eso es sala de la Corte de Apelaciones. No es sala de apelaciones, no, sino que es sala de la Corte. O sea, la Corte son los 180 jueces. Esos 180 jueces se dividen en grupitos de 3 y cada grupito de 3 es una sala, ¿ya? Por eso es sala de la Corte de Apelaciones. Bueno, entonces veamos. Aquí tenemos 2 salas. Está la sala regional mixta de Cobán. Conoce civil, trabajo, me parece que también conoce adolescencia. Y como no trabajo mucho ahí, pues no sé si tiene otra competencia. Los honorables magistrados, pues no he trabajado civil ahí, desconozco los nombres de ellos, pero son 3 magistrados, ¿verdad? Y de ahí tenemos los otros 3 magistrados del orden penal, los titulares normales, hasta el momento tengo entendido que son la doctora
Si alguien me ayuda ahí con la licenciada, perdón, con la doctora, la esposa del licenciado Enio, se me está, yo creo que las vacaciones me hicieron estragos en la memoria. Parece que se me reseteó. La presidenta de la sala es la esposa del licenciado Enio. Irma Judita Arrasate, Gracias, Centeno. Centeno. Gracias, don Carlitos. La doctora, se va a enojar conmigo la doctora. La doctora Irma Arrasate Centeno, está el licenciado Rogelio Cancí y la licenciada Jenny Alvarado, si no estoy mal, si todavía ellos están fungiendo como titulares. Entonces, esta es la sala sexta, que está allá por el Campito Minerva, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí cerca de Panda, dicen los muchachos, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, ubiquémonos ahí. Juzgado de ejecución penal, ni unipersonal ni pluripersonal, no hay con sede en Cobán. El que tiene competencia para conocer de Alta Verapaz, dicen los capitalinos, es el que está en Chiquimula, en la Perla de Oriente, ¿ya? Entonces ahí está el juzgado de ejecución pluripersonal que conoce para Alta Verapaz. Y la Cámara Penal, que estaba conformada por 4 magistrados, pues, con nombre y detalle, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, eso lo debemos de tener claro para ir comprendiendo el tema de la jurisdicción y la competencia. Este tema es muy amplio y tiene muchos otros detalles, pero me parece que con eso podemos defender el examen técnico profesional. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a los otros sujetos procesales. Tenemos al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público, se recuerdan que está en el artículo 251 de la Constitución Política, también está en su ley orgánica del Ministerio Público y está en el Código Procesal Penal. Ahí está regulado el Ministerio Público. El Ministerio Público, pues lo vamos a ver con mayores detalles en las leyes orgánicas, pero para plantear las ideas más importantes acerca del Ministerio Público, tenemos que el Ministerio Público es una entidad con funciones autónomas, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, es decir, de la acusación, pero también tiene a su cargo la preparación, es decir, la investigación, ¿ya? Entonces el Ministerio Público es una entidad. Hay un artículo en la ley orgánica del Ministerio Público que es el artículo 5, que muchos lo invocan los fiscales en las audiencias, que indica que en donde haya un funcionario del MP está representada toda la institucionalidad del Ministerio Público, ¿ya? Es decir, que si está el agente fiscal fulano de tal, ahí está representada la institucionalidad del Ministerio Público. Si hay un auxiliar fiscal allá procesando la escena de crimen, pues ahí está la institucionalidad del MP. En cada uno de los fiscales está representada toda la institucionalidad del Ministerio Público. A mí me parece que ese artículo 5 es muy importante. Bueno, hay mucho que hablar también del Ministerio Público, hay mucho, pero lo que nos interesa por el momento es quiénes son los que van a las audiencias o manejan los casos técnicamente hablando. Entonces el Ministerio Público tiene hasta arriba, como lo vimos en administrativo, al fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Que es la doctora Porras, ¿verdad? Consuelo Porras. De ahí, las últimas reformas a la ley orgánica del Ministerio Público creó la figura de los fiscales regionales. Tengo entendido que hasta el momento me parece que todavía esa figura no se ha consolidado del todo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que los que se han mantenido, pues han sido los fiscales distritales. Son los fiscales encargados de las oficinas a nivel departamental, a nivel regional, pero sobre todo a nivel departamental, ¿verdad? Son fiscales que llevan aspectos administrativos, pero también pueden asistir a los procesos, ¿verdad? Pero eso ya depende de la organización interna, ¿verdad? También el Ministerio Público tiene agentes fiscales. Los agentes fiscales son los encargados de dirigir la investigación de la fase intermedia, de ir a los debates y de manejar las impugnaciones y las ejecuciones. Pero también tienen auxiliares fiscales.
que son los encargados básicamente de la investigación, bajo la dirección del agente fiscal. Los auxiliares fiscales que son abogados, pues pueden participar en todo el proceso, ¿ya? Así lo dice, así lo establecieron las últimas reformas del Código Procesal Penal, ¿verdad? En donde se establece que si los auxiliares fiscales son abogados, pueden participar en todo el proceso penal. Dice los auxiliares fiscales, dice el 107 bis del procesal penal, los auxiliares fiscales que sean abogados pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción y sin acompañamiento del agente fiscal, ¿verdad? Entonces, hay auxiliares fiscales que no son abogados, entonces solo se encargan de la fase de investigación, de la fase operativa, siempre bajo la dirección del agente fiscal. Ahora, cuando un auxiliar fiscal ya es abogado, pues tiene más independencia, inclusive puede ir a audiencias de fase intermedia, debates, hacer impugnaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, no confundamos la figura del auxiliar fiscal con el agente fiscal, o a veces también se confunde auxiliar fiscal con fiscal auxiliar. También se confunde, es auxiliar fiscal. Él es el funcionario del que estamos hablando, ¿verdad? También hay otras categorías que se han creado en el Ministerio Público como el fiscal especial, ¿verdad? Son fiscales que conocen de determinados casos en determinadas materias que por política criminal el Ministerio Público estructura, ¿verdad? Pero eso ya forma parte de la organización interna del Ministerio Público, que eso es lo que más nos interesa por el momento. Entonces, por favor, quedémonos con las siguientes ideas. El que dirige todo el proceso es el agente fiscal, que debe de ser obligatoriamente abogado, ¿verdad? Bueno. Pero la fase de investigación la operativiza, ya la materializa el auxiliar fiscal, siempre bajo la dirección del agente fiscal. ¿Quién es el que toma la decisión de solicitar clausura provisional, sobreseimiento o acusar? Es el agente fiscal. Y a partir de ese momento, el agente fiscal se hace cargo del caso y él es el que va a las audiencias de fase intermedia, el debate, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que normalmente sucede, con la excepción de que cuando el auxiliar fiscal es abogado y pues está autorizado por el Ministerio Público, pues puede participar en todo el proceso, ¿verdad? Los fiscales especiales, pues, son los que manejan ciertos casos de acuerdo a ciertos criterios que tiene el Ministerio Público en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más nos interesa por el momento, ¿verdad? Y como les digo, pues hay que repasar el 251 de la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, ¿verdad? Y vamos a ir asentando esas ideas y también recuérdense que eso lo vimos allá en Derecho Administrativo. Ahora veamos el otro sujeto procesal, quien es el querellante adhesivo. Bueno, aquí pues vamos a tomar en cuenta el artículo 116 y el 116 al 123. Y hay algunos detalles que debemos de observar acá, ¿verdad? Este tema de la víctima fue reformado profundamente en Guatemala en las últimas reformas que se hicieron no solo al Código Procesal Penal, sino que a toda la regulación relacionada con el proceso penal en esta materia, a tal extremo que se creó una institución para apoyar a las víctimas, así como se apoya al sindicado, ¿verdad? Entonces, aquí han habido reformas un poco profundas. Entonces, la primera que me parece es importante que mencionemos es la que se refiere al artículo 5 en el segundo párrafo, en donde aparece que la víctima o el agraviado tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, que tanto sindicado como víctima tienen derecho a ser protegidos por el Estado en igualdad de condiciones. Bueno, a raíz de eso, pues surge una serie
ideas que van en función de la protección a los intereses del agraviado, ¿verdad? Y de esa cuenta, por favor, veamos en la ley del Instituto de la Víctima, el decreto 21-2016, se redefinió lo que se debía de entender por agraviado, según el artículo 117. Entonces, en el artículo 117, ahora se define que el agraviado, pues no solo es la víctima, sino que también pueden ser los familiares, puede ser cualquier persona que resulte afectada como consecuencia del delito. Y aparecen también asociaciones o entidades que defienden intereses difusos que también pueden constituirse como querellantes adhesivos. Fue lo que pasó, por ejemplo, con la CICIG en su momento, con Madres Angustiadas, con Mirna Mac, todas esas entidades que tienen intereses de defensa hacia cierta parte de la población víctima de delito, ¿verdad? Entonces, el concepto de agraviado, de agraviado ha crecido mucho, ¿verdad? Y por favor, revisen en su Código Procesal Penal que el artículo 117 contenga la reforma que se introdujo a través del artículo 3838 del decreto 21-2016 que regula el Instituto de la Víctima. Bueno, entonces esa es otra idea, ¿verdad? Primero la tutela judicial efectiva, la ampliación del concepto de agraviado y por favor, otra idea importante es que no confundamos a la víctima que se convierte después en querellante adhesivo con el abogado. Aquí son diferentes, ¿verdad? Bueno, los que trabajan en el sistema de justicia pues lo tienen claro, pero los que no, por favor, no confundamos a la víctima o querellante adhesivo con el agraviado. La víctima o querellante adhesivo es el afectado por el delito, ¿verdad? Y que la ley lo reconoce como tal en el artículo 117. El abogado es el profesional que lo asesora, lo dirige, lo auxilia, lo orienta para poder defender sus intereses de una manera técnica dentro del proceso penal. Entonces, no confundamos víctima o querellante adhesivo con el abogado. Bueno, otra idea importante aquí es que la víctima es la persona que ha sido afectada por el delito y que la ley reconoce como tal, según el artículo 117 del Código Procesal Penal. Pero esa víctima o agraviada, esa persona víctima o agraviada, aquí por favor vamos a poner víctima o agraviada. Víctima o agraviada que se convierte en querellante adhesivo o adhesiva, vamos a ver que, permítanme, entonces por favor, veamos lo siguiente. La víctima o agraviada es la persona que es afectada por el delito y que está reconocida como tal en el artículo 117 del Código Procesal Penal. Entonces, por ejemplo, hay un homicidio y mataron al marido, ¿verdad? Entonces, la agraviada en este caso sería la esposa de él, ¿ya? Entonces, la esposa puede decir, bueno, yo no quiero involucrarme mucho, no tengo tiempo, no tengo dinero y además no quiero problemas. Entonces, yo me quedo nada más como agraviada. Entonces, la señora puede ser agraviada y quedar en esa categoría. Esto implica de que tiene ciertos derechos, algunos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, tiene el derecho de que se le notifique, veamos el artículo 310 del Código Procesal Penal, que se le notifique el resultado de la investigación o de las decisiones que toma el Ministerio Público. Tiene el derecho también de ir a las audiencias y que se le escuche, simplemente, ¿verdad? Que se le escuche. Tiene el derecho también a aparecerse en el debate si desea,
y inclusive reclamar la reparación digna, siendo agraviada, ¿verdad? Pero hasta ahí no más. Ahora, si la agraviada quiere tener mayor intervención, tener mayor incidencia en el proceso, puede constituirse como querellante adhesivo o adhesiva, ¿ya? Entonces, ya como querellante adhesiva, pues la persona, la esposa, ¿verdad? Que ya no solo es agraviada, sino que ahora es querellante adhesiva, pues va a tener mayor intervención. Resulta que va a poder llegar a las audiencias, va a poder intervenir como lo hace el defensor y el Ministerio Público, va a poder interrogar, va a poder emitir conclusiones, va a poder presentar recurso de apelación, apelación especial, casación, va a poder aportar pruebas, medios de investigación, va a poder oponerse al Ministerio Público, o sea, va a tener mayor incidencia. Entonces, esa es la diferencia entre ser simplemente agraviada que querellante adhesiva. Querellante adhesiva es tener mayor incidencia, tener la facultad de interrogar, concluir, aportar pruebas, presentar recursos, interrogar a los testigos, a los peritos, etc. Entonces, pero para ser querellante adhesivo o querellante adhesiva, la parte agraviada o la persona agraviada necesita de un abogado, necesariamente como lo dice la ley del organismo judicial. ¿Ya? Entonces, la esposa del muerto es la agraviada y además se constituyó como querellante adhesiva, pero necesita de un abogado que la oriente, ¿ya? Entonces, por favor, no confundamos esto. Ahora, la esposa del fallecido, si quiere ser querellante adhesiva, lo debe de pedir ante el juez y le debe de pedir la intervención al juez. Y eso lo debe de hacer a más tardar en la audiencia de fase intermedia, a más tardar en la audiencia de fase intermedia. Si pasa la audiencia de fase intermedia y no ha solicitado su intervención como querellante adhesiva, la esposa del fallecido solo puede ser agraviada, pero no querellante adhesiva, ¿ya? Entonces, puede ser que la agraviada lo solicite en una audiencia unilateral, en la fase de investigación o fase intermedia, o aproveche alguna de las audiencias para pedir su intervención y pedirle al juez, en compañía de su abogado, que la admita como querellante adhesiva. Primeramente de manera provisional y a partir de la fase intermedia de manera definitiva. Por favor, veamos en el artículo 118, ¿ya? Bueno, entonces, por favor, veamos esta diferencia. Ahora, hay dos detalles más. Como la querellante adhesiva, esa parte necesita de abogado. Entonces puede contratar a un abogado privado. ¿Ya? Un abogado X va a ser el abogado de la querellante adhesiva. Y, o bien puede auxiliarse de uno de los abogados del instituto de la víctima, que fue creado ese instituto a través del decreto 21/2016. Y recientemente, hasta el año pasado apenas, empezó ya a funcionar este instituto. Es bastante nuevo, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco va a ir llegando a la población. Entonces, ahora las víctimas o querellantes adhesivas pueden pedir el auxilio de un abogado gratuito, ¿verdad? Así como el Instituto de la Defensa Pública Penal para los sindicados pueden pedir la ayuda de un abogado, la asesoría gratuita de un abogado. Obviamente respetando las reglas de la institución, es decir, el Instituto de la Víctima. Este instituto está en el decreto 21/2016 que fue reformado también en el 2018, si no estoy mal, eso lo vamos a ver en la actualización, para la implementación de esta institución. Bueno, último detalle en relación al querellante adhesivo. No confundamos al querellante adhesivo con el querellante exclusivo, que está en el 122. El querellante adhesivo es el agraviado que se convierte en querellante adhesivo en el procedimiento común. ¿Ya? Ahora, el querellante exclusivo es el acusador en el juicio por delitos de acción privada. ¿Ya? Entonces, querellante adhesivo es para el procedimiento común. Querellante adhesivo más abogado. Querellante exclusivo es para el juicio por delitos de acción privada, porque recuérdense que en el juicio por delitos de acción privada no
participa el MP. Entonces, el que acusa y el que lleva adelante su previa investigación, su acusación y todo el procedimiento específico es el querellante exclusivo. En los juicios por delitos de acción privada tenemos dos partes. El querellante exclusivo, que es el agraviado, ¿verdad? Y el querellado. Por ejemplo, en un delito de estafa mediante cheque. En un delito de estafa mediante cheque. El estafado, ¿ya? El que fue al banco y fue a cobrar y no tenía fondos del cheque, él va a ser el querellante exclusivo y va a tener su abogado, ¿verdad? Y el estafador, por decir algo así muy utilitario, que nos sirva, es el querellado, ¿ya? Es decir, el dueño de la cuenta, el del cheque que no tuvo fondos, ¿ya? Entonces también va a tener su abogado, o sea, el querellado va a ser querellado, va a ser acusado y puede ser auxiliado por un abogado privado o un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí no nos perdamos con esas ideas, ubiquémonos bien, ¿ya? Ubiquémonos bien acá. Bueno, ahora nos vamos a trasladar al caso del sindicato. El sindicato puede recibir varios, no, solo permítame, solo vamos a finalizar con una idea acá en el caso de la reparación digna, antes de pasar al sindicato. Fíjense de que cuando transcurre el proceso penal, la víctima es presunta víctima. ¿Por qué? Porque cuando hay condena y hay reparación digna, en esa reparación digna se confirma a la presunta víctima como víctima. Veamos el 124. La reparación digna dice tiene derecho a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo que inicia con reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva. Entonces, durante todo el procedimiento, la esposa del fallecido va a ser presunta víctima. Y es hasta en la reparación digna en donde ya se le confirma su estatus de víctima, ¿ya? Ese es otro detalle conceptual dentro del proceso que no hay que perder de vista, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, por favor, el lado de la defensa. El sindicado recibe varios nombres dependiendo de el avance del proceso, ¿verdad? Entonces, veamos en el 90 o 92, ahí aparece la denominación, dice SIPA, sindicado, imputado, procesado o acusado. Sindicado cuando se le señala, simplemente se le señala. Imputado, antes se utilizaba la palabra imputación, pero ahora es intimación. Es cuando se le formulan los cargos en la primera declaración. Entonces ahora ya no es imputado, sino que es intimado, ¿verdad? De intimación, de atribución de cargos. Acusado, que es cuando el Ministerio Público formula acusación. Procesado es cuando se le dicta auto de procesamiento, ¿ya? Pero hay otras denominaciones, por ejemplo, aprehendido, que es cuando se ejecuta la orden de aprehensión en contra de él. Detenido, que es cuando está ya directamente en proceso de consignación y de limitación de sus derechos. Está también el procesado, está el preso, que es cuando está detenido. Tenemos también la denominación de sentenciado, que es cuando ya se ha dictado sentencia. También tenemos el condenado, que es cuando ya tiene una condena ya fijada por un tribunal. El absuelto es cuando ya la sentencia fue absolutoria. Tenemos también el recurrente, si es que es el sindicado, es el que plantea el recurso. El apelante, que es el que plantea la apelación, si es que fue el sindicado. El casacionista, quien es el que presenta el recurso de casación. El reo, que normalmente es el que está cumpliendo condena, ¿ya? Entonces, el liberado es el que ya, pues, obtuvo su libertad. Entonces, el sindicado puede recibir varios nombres dentro del proceso penal dependiendo de la etapa y del estatus que haya adquirido durante las etapas procesales. Entonces, yo lo que les recomiendo es que durante su examen traten de utilizar la denominación
que corresponda en cada etapa, ¿verdad? Eso va a enriquecer bastante su vocabulario y le va a agradar al examinador. Entonces, esa es la recomendación, ¿verdad? El imputado, sindicado, procesado es el titular de los derechos que deben de respetarse en el proceso penal, ¿ya? Entonces, el sindicado tiene una serie de derechos en toda la legislación que el Estado debe de respetar, el Ministerio Público y todos deben de respetar si lo van a investigar, si lo van a juzgar, como dice el artículo 4 de la Constitución. Y el 4 del Código Procesal Penal y 12 de la Constitución, que dice que nadie puede ser condenado si antes no ha sido citado, oído y vencido en proceso legal. ¿Y cuál es el proceso legal? Veamos el artículo 4 del procesal penal y dice que nadie puede ser condenado sino con el irrestricto respeto de todos sus derechos y garantías. Ya, sé que si se le violenta una garantía, no puede ser condenado. Eso viene a raíz de las detenciones ilegales, de la obtener e incorporar prueba ilegal, etcétera, ese tipo de situaciones que se pueden dar dentro del proceso y que la defensa normalmente hace valer, ¿verdad? Bueno, el sindicado tiene un derecho importante que es el derecho a un abogado. El abogado debe de ser un profesional egresado de una de las distinguidas universidades del país, colegiado en el honorable e ilustre Colegio de Abogados y Notarios, y estar activo, es decir, tener todas sus colegiaturas, cuotas y requisitos cumplidos en el Colegio de Abogados y en todas las instituciones que afectan el ejercicio de la profesión, ¿ya? Bueno, entonces el abogado tiene la obligación de defender los derechos del sindicado. El abogado defensor no tiene la obligación de que lo absuelvan, de que lo dejen libre, no, esa no es obligación del abogado. El abogado tiene la obligación de que se respeten los derechos del sindicado. Si dentro de esos derechos está que lo dejen libre, pues lo tiene que abogar, ¿verdad? Pero lo contrario, no, ¿verdad? No es función del abogado llevar testigos falsos, falsificar pruebas y llevarlas, porque ese es o hablarle al auxiliar fiscal para que lo ayude en audiencia. Eso es ilegal. No comprometamos a los colegas o a los amigos o a los compañeros de la U, ¿ya? Entonces, por favor, recuérdense que ahí en el Código Penal hay varios delitos que podemos cometer los abogados y uno de ellos es estar buscando mecanismos ilegales para defender a un sindicado. Eso ya no está dentro de las facultades del abogado, ¿verdad? Entonces, por favor, dimensionemos bien nuestra función para no meternos a problemas penales, ¿verdad? Y de abogados vamos a pasar a ser sindicados. Y esto aplica para todos los abogados, fiscales, jueces, defensores, etc. Ahorita que estamos hablando del defensor, pues a veces los sindicados piensan que porque pagan deben de salir libres, ¿verdad? O porque es un defensor público al que le están pagando, debe de salir libre. Y no es así. El defensor tiene que pelear por el respeto de todos los derechos, ¿ya? Pero al final es el Ministerio Público en un ámbito que decide, o bien el juez, ¿verdad? Entonces, por favor, dimensionemos bien eso y aclaremos a nuestros clientes para que después eso no se vaya a complicar. Los abogados pueden ser abogados, bueno, en primer lugar, el sindicado tiene derecho a elegir a su abogado de confianza. Normalmente es un abogado privado, particular, ¿verdad? Los que tienen su oficina privada. O bien puede preferir o se le puede nombrar un defensor público adscrito al Instituto de la Defensa Pública Penal, que vamos a retomar cuando veamos esta institución, ¿verdad? Los defensores públicos pueden ser de dos clases. Pueden ser defensores públicos de planta, que son los defensores públicos que pertenecen directamente a tiempo completo a la institución y reciben un salario, son trabajadores, ¿ya? Son empleados, así como cualquier otro trabajador. Tienen un horario, tienen jefes, etcétera, etcétera, y reciben sus prestaciones, etcétera. Los defensores públicos en ningún caso deben de recibir un solo centavo de los sindicados o de los familiares o de terceras personas, ¿ya? Eso está absolutamente prohibido. Manejar dinero, recibir dinero, etcétera, ¿ya? Entonces, en el caso de los defensores de planta. Ahora, los defensores de oficio son aquellos defensores que tienen su oficina privada, son abogados privados, que el instituto los contrata para llevar ciertos casos y el instituto les paga. Y estos defensores públicos de oficio tampoco pueden recibir dinero de los sindicados o de sus familiares, ¿verdad?
Los defensores públicos y defensores privados pueden ser declarado el abandono. Veamos, por favor, el artículo 103 del Código Procesal Penal. Si el defensor público o privado deja deja de asistir al sindicado, puede ser declarado el abandono. Entonces eso implica una denuncia al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, un procedimiento ante el Tribunal de Honor, y la sanción mínima que han impuesto es de 5,000 quetzales de multa y más los antecedentes disciplinarios en contra del defensor. Entonces hay que tener cuidado ahí con el ejercicio de la defensa. Algo importante también es el procedimiento que se debe de utilizar para nombrar un nuevo defensor. El sindicato tiene un plazo de, vamos a ver, procederá el reemplazo. Dice, si el defensor del imputado sin causa justa abandona la defensa, se tendrá por abandonada. Ante la imposibilidad de se procederá al reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio. La resolución comunicará al imputado y se le instruirá sobre el deseo de elegir un defensor de su confianza. Cuando el abandono del titular o el sustituto ocurra poco antes del debate, se podrá prorrogar su comienzo. Permítame, hay un plazo. Así. También tenemos el caso de la renuncia. El defensor podrá renunciar al ejercicio de la defensa técnica, en cuyo caso fijará un plazo para que el imputado pueda reemplazarlo, vencido el cual, si no nombra abogado, entonces se le debe nombrar uno de oficio. Entonces, aquí tenemos dos figuras: la renuncia del abogado y el abandono del abogado defensor. La renuncia del abogado defensor es cuando el abogado dice, no, yo ya no puedo, ya no quiero, ya no ni deseo seguir siendo abogado del sindicato. Entonces se le da un plazo al sindicato para que nombre uno de su confianza. Y si no nombra uno de su confianza, pues se le nombra a un defensor público. O el abandono, cuando el abogado no llega, entonces el juez declara el abandono, certifica lo conducente al Tribunal de Honor y le pregunta al sindicato si desea nombrar un abogado de su confianza o le nombra uno de oficio, sino que le nombra un defensor público, ¿verdad? Bueno, en ningún caso los abogados públicos podemos defender simultáneamente con un abogado privado. Eso es ilegal, ¿verdad? Bueno, para finalizar, por favor, veamos el caso del tercero civilmente demandado. El tercero civilmente demandado es un sujeto procesal que interviene solo en algunos casos, solo cuando la ley lo llama. Este es el caso que aparece para los hechos de tránsito. Por ejemplo, cuando hay un hecho de tránsito y resulta que el propietario del vehículo es el papá que le prestó el vehículo al hijo, y el hijo iba manejando, pero se excedió en la velocidad y atropelló a una persona y le causó desafortunadamente la muerte. Entonces, en este caso, veamos el 1651 del Código Civil. Entonces, en este caso, el hijo, que era el que iba manejando el vehículo, él pues comete el delito de homicidio culposo porque mató al atropellado, ¿verdad? Homicidio culposo. Y además puede responder civilmente. Pero el dueño del vehículo, que es el papá, es llamado también, pero solo para responder civilmente. O sea que el papá pues se le puede embargar su salario, su cuenta bancaria para que responda por los daños y perjuicios. Pero ¿por qué llaman al papá si él no iba manejando el vehículo? Porque en 1651 lo llama, ¿ya? Entonces, para que intervenga el tercero civilmente demandado, la ley debe de indicar que lo llamen al proceso, ¿verdad? Otro caso similar sería el del 155 de la Constitución Política, en donde dice que el Estado y sus funcionarios son solidariamente responsables. Vamos a suponer que un médico, por negligencia médica ahí en el Hospital Nacional, pues le causa daños a un paciente. Entonces, el médico va a ser el sindicado y también él debe responder por los daños y perjuicios. Pero el 155 dice que el Estado es
solidariamente responsable. Entonces, el Estado es llamado en el 155 de manera solidaria y puede ser tercero civilmente demandado. O sea que el tercero civilmente demandado es el sujeto procesal que interviene en el proceso porque la ley lo regula de esa manera, lo llama al proceso y debe de responder solo por los daños y perjuicios causados por el delito, ¿ya? Bueno, aparte de eso tenemos a otros intervinientes, como por ejemplo la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene su propia ley, lo vamos a ver en las leyes orgánicas. La Policía Nacional Civil tiene fundamentalmente tres funciones: seguridad ciudadana, prevención del delito y apoyo al Ministerio Público y al juez penal para algunas actividades técnicas, ¿verdad? Entonces, la Policía Nacional Civil está regulada en su propia ley, la ley de la Policía Nacional Civil, y en el Código Procesal Penal, en el artículo 122 en adelante, ¿verdad? Entonces, la Policía Nacional Civil ayuda al juez y al Ministerio Público. Al juez con órdenes de aprehensión, allanamientos. El Ministerio Público igual, ¿verdad? Lo acompaña a los allanamientos y algunas diligencias que la ley establece. Por eso es auxiliar de los sujetos procesales. ¿Quién es? El juez y el MP. Consultores técnicos. Los consultores técnicos son expertos en una materia, en medicina, en topografía, en balística, en cualquier materia. Y estos consultores técnicos pueden ayudar, normalmente ayudan a la defensa o al querellante adhesivo, pero más a la defensa. Lo ayudan en el sentido de que pueden controlar la actividad que realicen los peritos. Recuérdense que los testigos y los peritos no son intervinientes. Los testigos y los peritos están del lado de la prueba y técnicamente se les llaman órganos de prueba. Son personas que ayudan con el tema probatorio dentro del proceso. No están en la categoría de los intervinientes en el proceso penal. Entonces, los consultores técnicos controlan o fiscalizan técnicamente a los peritos, ¿ya? Los peritos son los órganos de prueba que llevan información al proceso y que el juez debe de valorar. Entonces, los consultores técnicos controlan técnicamente al perito. Por ejemplo, hay un perito psicólogo, y él es el que va a decir todo el procedimiento técnico que utilizó para establecer que hay daño psicológico en la víctima. Pero viene el defensor o el sindicado, pues le piden al juez que nombre a un consultor técnico. Y ese consultor técnico va a ser otro otro psicólogo. Y ese psicólogo es el que va a controlar la actividad pericial del perito psicólogo. Entonces, entre psicólogos, pues ellos se van a entender, o entre médicos ellos se van a entender, entre ingenieros o entre peritos en balística, entre ellos se van a entender. El abogado, pues, no tiene los conocimientos técnicos, científicos específicos de un perito o de un consultor técnico. Entonces, entre ellos pueden hacer un mejor análisis. Ahora, el que es órgano de prueba y el que emite dictamen es el perito, ¿ya? El consultor técnico no emite dictamen, puede controlar la actividad pericial del perito. Y el perito tiene que, pues, consignar en su dictamen todas las operaciones y las observaciones que realice el consultor técnico. Las observaciones más que todo, ¿verdad? Ahora, en el debate, el perito pues va a declarar bajo juramento, va a declarar sobre su dictamen, va a leer las conclusiones de su dictamen y va a responder a las preguntas. Y su declaración va a ser valorada por el juez. El consultor técnico tiene la facultad de interrogar al perito, ¿ya? Por ejemplo, un psicólogo que es consultor técnico puede interrogar al perito psicólogo acerca de la metodología que utilizó, las conclusiones, las teorías, etc. Entonces, el consultor técnico puede interrogar al perito y puede también emitir conclusiones sobre su materia, ¿ya? Entonces, por favor, no confundamos consultores técnicos con peritos. Consultores técnicos y peritos, los dos son especialistas en un área del conocimiento humano que es necesario establecer o estudiar en un caso determinado, en un proceso penal. El perito está involucrado en el área de la prueba. El consultor técnico es un interviniente que ayuda normalmente a la defensa para fiscalizar al perito dentro de ciertas facultades. El consultor técnico puede hacer observaciones mediante la pericia. El consultor técnico puede interrogar al perito
el consultor técnico puede emitir conclusiones. El consultor técnico no emite dictamen, ¿ya? No emite dictamen. Eso es para el perito, ¿ya? Entonces, por favor, en relación a los intervinientes en el proceso penal, pues lo vamos a retomar cuando veamos las leyes orgánicas, ¿verdad? Entonces, con esto hemos finalizado con los intervinientes. Por favor, me repasan bien las leyes. No podemos entrar a más detalles, pero esto creo que les puede servir de bastante orientación. Y pues el día sábado vamos a retomar con las leyes penales especiales, ¿verdad? Y otras leyes que se le parecen, ya para entrar ya a la parte específica del derecho penal y procesal penal. Si no hay dudas ni preguntas, pues les quiero agradecer bastante y nos miramos el día jueves con derecho administrativo. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Feliz noche.